Señor, te damos gloria y honor, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia, alabándote, adorándote, bendiciéndote, Señor. Qué lindo, Señor, como dice en tu palabra, cantar salmos a tu nombre, Señor. Exaltarte es hermoso, Señor. Pero sobre todo porque cuando alabamos y adoramos tu nombre, tu presencia desciende, Señor. Un trono de alabanza es hecho para que tú desciendas desde tu trono en el cielo y te sientes en ese trono de alabanzas, Dios. Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre Omnipotente, en esta tarde. Te bendecimos, poderoso Espíritu Santo, pastor y jefe de la iglesia. Te damos tu lugar, Señor. Tú eres el pastor de esta iglesia, no somos nosotros. Nosotros somos los siervos. Tú eres el pastor, Señor. Bendice a tu pueblo hoy, Señor, con tu voz, con tu sabiduría, con tu palabra. Que todos salgamos de aquí edificados, vivificados, libres, Señor, y sanos. Sanos, Señor Jesús, porque no hubo nadie que en el Evangelio fuera a ti pidiendo una sanidad que se fuera con las manos vacías. A nadie lo dejaste sin su sanidad. Amén. Pero te pedimos todos nosotros hoy a una voz, sánanos, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Y sánanos. No dejes a ninguno, Señor, enfermo. Ni desde el más pequeño hasta el más anciano de nosotros. Amén. Sánanos a todos, Señor Jesús. Es nuestra oración. Amén. Bueno, damos gloria y honor al Señor en esta tarde. Amén. Amén. Poderoso es Dios. Amén. Ahora, bueno, vamos a la palabra de Dios. Hoy sería la parte 4, ¿cierto? De la enseñanza. Si hubiera una cuarta parte, bueno, sería la cuarta parte. Bueno, gloria a Dios. Bueno, estamos muy contentos. Ya nuestra hermana Antonieta, que estuvo aquí de visita, estuvimos muy contentos con ella. Ya volvió a Canadá, ya volvió al congelador. Ahí nos mostró las fotos y los videos cuando iba llegando, como estaba todo blanquito, lleno de nieve. Yo digo, ya llegaron al congelador. Siempre todos nuestros hermanos serán bienvenidos, ¿vale? Siempre esperamos la visita nuevamente de nuestro hermano Samuelito, a quien queremos mucho, esperamos que vuelva pronto. Y a todos nuestros hermanos, tanto de Bogotá como de Canadá, son bienvenidos aquí en Neiva. Siempre tendrán a sus hermanos aquí que los recibiremos con cariño. Amén. Bueno, la enseñanza que pensé que iba a ser una sola, de un solo corte, resultó siendo de 4 partes. Hoy vamos a dar la cuarta parte, ¿vale? Pero es que sí necesito que esto se redondee lo mejor que se pueda, ¿vale? También quiero que se entienda algunas cosas históricas y actuales también, de cosas que suceden en la iglesia cristiana, para que usted sepa. Muchos de los que están en esta congregación solamente han conocido a mi amado Jesús. Entonces no tienen una visión de todo lo que es la iglesia cristiana en sus diferentes alas, corrientes, extremos, todo esto, ¿no? Y por eso me gusta siempre hablarles con claridad de una cosa, de la otra, para que tengan una visión de las cosas. Y el día que usted le toque ir allá a otra iglesia y todo, usted podrá discernir: oiga, esto estuvo bueno, esto sí estuvo como flojo, o esto sí estuvo malísimo, esto estuvo mal. Usted va a discernir, amén, porque usted es una persona que Dios le da un corazón para entender y también una inteligencia, amén. Y usted va a poder diferenciar las cosas. Así que hemos venido hablando sobre la tierra prometida nuestra, ¿no? Cómo conquistar esas promesas de Dios. Esa tierra prometida que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios. Y aprendimos hace 8 días que las armas de nuestra milicia no eran ¿cómo? Carnales. No son carnales, eso grábeselo en la mente, ¿vale? Las armas con las que usted va a vencer en cada batalla que presenta la vida, porque la vida presenta batallas todos los días, ¿cierto? Sí. No se ganan con armas carnales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se ganan con armas ¿cómo? Espirituales. ¿Será que la carne a veces nos jala? ¿Usted qué dice? ¿Será que la carne a veces nos dice que se va a dejar? Ahora viene a mi mente una historia que me pasó de un hombre que empezó a llamar a hostigar en la casa, a cobrar una deuda de mis papás o de una fundación que tuvieron por allá hace años, por allá como de hace 20 años. Y resulta que las deudas pues tienen unos tiempos para cobrarse jurídicamente, porque si no las acciones para el cobro de esa deuda prescriben. No prescribe la deuda en el derecho, pero prescriben las acciones para reclamar el cobro de la deuda, ¿verdad? Y este hombre, yo no sé qué pasaba, y estaba enloquecido y llamaba a toda hora de día y de noche. Hasta que, claro, yo soy abogado.
Yo ya me le iba poniendo bravo al hombre y ya, hermano, se me quería salir, ¿qué? La carne. Y entonces, mejor dicho, le hablé fuerte al tipo. Yo le dije, lo que usted está haciendo es un delito, hermano, le dije. Próxima vez que usted llama a esta casa a andar, se llama constreñimiento ilegal, ¿no? Yo por si acaso. Esas maniobras que a veces se hacen en los bancos, de llamarle a uno cada hora para cobrarle algo, eso se llama constreñimiento ilegal. Eso es un delito. Yo le dije, eso es un delito. Usted vuelve a llamarme y lo grabo. Y lo llevo a la fiscalía para que usted aprenda. Pues el hombre volví y llamó. No, estaba, se me venía a la mente que me le iba a ir a la oficina a ponerle su tate quieto. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se me ocurren estas cosas a mí, señor? Si yo soy un hombre de Dios. Pero hermano, ¿la carne es cómo? Carne. Y claro, de pronto en las mujeres, la mujer dice, ay, no, ¿qué voy a hacer? O voy a armarme escándalo. No, los hombres, las reacciones, yo no sé, las mujeres piensan de pronto distinto a uno, pero la reacción de uno como varón es, este tipo cree que me puede conmigo, le voy a poner la nariz chata y solo golpe. Esa es la reacción de uno. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Espíritu Santo me dijo, hijo, no, repréndale los demonios. Ay, hermano, ¿sí ven? Cuando entramos en la carne, ¿qué? Fallamos. Dejamos de discernir la vida como Dios la ve. Dios sabe que los seres humanos están repletos de demonios que operan en sus vidas. Y entonces yo, en vez de andar de carnal, me paré con esa rabia que tenía, pero ahora la volví espiritual y le reprendí los demonios que habían en el tipo, los enmudecí, los callé y les prohibí que volvieran a molestar a mi familia. ¿Qué cree que pasó? Ni una llamada más. Se acabó, hermano. Entonces, así les podría dar 1000 testimonios de cuántas cosas me han pasado en la vida, que cuando yo abordé las cosas de manera espiritual, Dios me dio la victoria. Pero en la carne, en los pensamientos humanos, les voy a contar otra historia, ya que los veo así contenticos ahí, voy a contar otra historia, para sacar la personería jurídica de esta iglesia. Intenté una vez, intenté 2 veces, intenté 3 veces y dije, no, voy a fracasar en esto. Dije, yo no sé qué más hacer. Y entonces el Señor me abrió los ojos espirituales y me mostró que en la oficina esa, donde se trabajaba con lo de las personas jurídicas, había como una potestad espiritual, que era la que se oponía. Y entonces yo dije, ay, Señor, pues, yo, ¿verdad? Voy a orar, le voy a hacer guerra a ese demonio para cualquiera dirá, ay, no, ese pastor sí. Bueno, les voy a contar para que ustedes disciernan si sí fue verdad o no. Y agarré y le hice guerra espiritual a ese diablo. Demonio de tal cosa, apártate de mi camino. Suelta aquí, suelta allá. Bueno, le armé guerra. Bueno, al siguiente día me fui a sacar la personería jurídica. Oiga, pues entré hasta allá. La abogada, la encargada, me recibió y ella misma me dio todas las pautas para sacar la personería jurídica. Se hizo amiga mía, la empecé a discipular. Sí, amén. Todo, hermano, lo que no había podido como en 6 meses de lucha, ¿cómo? Con la mente, tratando, cómo hago las cosas. Y a veces no nos embolatamos en eso. Sí. ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué hago allá? Y usted se le olvida que tiene poder y autoridad en su lengua, hermano. Para decirle al diablo, ¿sabes qué? Se acabó, no me molestas más, te ato, te enmudezco, te callo, no me saqueas. Pero hermano, nos quedamos ahí mansitos. Entonces, ¿somos guerreros de la carne o guerreros del espíritu? Guerreros del espíritu. Pero si somos guerreros del espíritu, no podemos estar amansaditos por el diablo que nos tenga ahí como un cachorrito sobándonos la cabeza y nosotros, sí, sí. Pero para la carne, sí, unos leones. Y esa es una cuenta matemática. Entre más terrible es usted para la carne, más enano es para el espíritu. Y entre más grande es usted para las cosas espirituales, más enano es para la carne. Es una como cosa matemática. Amén. Entonces aprendimos eso de las armas espirituales, ¿cierto? Y hablamos de 3 armas espirituales muy importantes para poder ganar a Colombia, ganar las naciones, entendiendo que Dios a cada uno le da como un territorio. ¿Se acuerdan que cuando entraron a la tierra prometida ellos se reunieron, no? Y dijeron, bueno, vamos a repartir, ¿qué? El territorio, ¿sí? Desde tal lado hasta tal lado, de aquí hasta allá va para Dan. De tal lado hasta para Manasés. De tal lado para Benjamín. De tal lado, así. Con cada tribu de Israel fueron poniendo en fe porque no la habían capturado, pero armaron el plan. Porque así es Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque están en su plan, no es en nuestro.
Es porque está en su plan, por eso Él las llama así. Entonces Él les dijo, esta es su tierra, aunque estaba ocupada, no la tenían en las manos. Pero el Señor dijo, esta es su tierra, agárrenla. Amén. Y cuando nosotros obedecemos a Dios en sus planes, en sus propósitos y en su palabra, entonces el ángel del Señor está con nosotros, dígame. Amén. Y usted tiene ángeles poderosos, hermano. Ángeles poderosos que nos apoyan, que nos ayudan. Yo en este tiempo no he estado muy activo en la guerra espiritual porque para eso se necesita energía, potencia física, ¿sí? Pero nosotros contamos ¿con qué? Con los ángeles del Señor. ¿Cuánto le piden a Dios ángeles? ¿Sí les piden ángeles? Sí, amén. Les voy a contar otro testimonio. Ya les dice, como que yo no, bueno, les voy a contar otro testimonio. Ay, que mire que pastor, que está pasando una cosa aquí terrible, me hablaron. Que ore. Imagínense que ore. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que mandes tus ángeles allá para que ya tengan poco de diablos en esa gente y se calmen. Mires, alguno dirá, ay, pastor, ¿usted tiene fe o no tiene fe? Sí, amén. ¿Usted cree que Dios dijo todo lo que usted me pida en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer? Amén. ¿Usted cree en eso o no cree? Sí, amén. ¿Usted pide en el nombre de Jesús? Sí, amén. ¿Duda? No. ¿O cree? Creo. No titubea, ¿cierto? Bueno, amén. Así hay que pedir. Bueno, y entonces después la persona me decía, no, es que eso no fue lo tremendo. Después de eso me llamó otra hermana, una hermana ahí en la fe. Y empezó a orar conmigo, y me dijo, fulanita, ¿qué? Estése tranquila, yo veo ángeles que han llegado a ese lugar, están ahí, yo los veo por toda la casa. Y por teléfono hablando. Tranquila que eso ya está solucionado. Después de que había hablado conmigo, había orado conmigo. Dios es fiel o no es fiel. ¿Coincidencia? No. Demasiada, ¿no les parece? Demasiada coincidencia sería. Entonces, Dios nos ha dado armas poderosas, ¿con cuál? La fe, la oración, ¿y cuál otra? Y la predicación. Se tiene que hablar. Mientras que Dios le regale fuerzas para hablar, y voz para hablar, y poder hablar, hable. Amén. Proclame su fe. ¿Cuántos dicen amén? Hable de Cristo. Amén. El día de hoy vamos a hacer una cuarta enseñanza y se titula así, dentro de lo que sería el tema grande que estamos viendo de cómo alcanzar las promesas de Dios, se llama la importancia del Espíritu Santo en la conquista de nuestra tierra prometida. Diga amén. Amén. ¿Cómo dije? La importancia del Espíritu Santo en la conquista de nuestra tierra prometida. Ahora, voy a arrancar por una parte que a veces yo veo que de pronto a algunos los atormenta un poco, pero yo quiero que hoy lo sepan y lo comprendan y lo entiendan, ¿vale? Voy a hablar sobre la diferencia entre tener el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Pero remitámonos a la palabra para que sea ella la que nos hable y no el hombre con sus cosas raras, sino que sea el Señor el que nos muestre. Amén. En Juan, capítulo 20, versículo 20 al 22, vamos a ver un episodio hermoso, hermosísimo para mí. Juan 20, 22. Juan 20, del 20 al 22, ya el Señor ha resucitado, se le apareció a sus apóstoles y miren lo que sucede aquí en este pasaje del Evangelio. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué? Porque venían de estar en ¿qué? En incredulidad. Por ahí en medio de ellos había un ¿qué? Un incrédulo. ¿Cómo se llamaba? Pedro. No lo sabe. ¿Quién? Pedro. Tomás, que dijo, si yo no veo la herida en el costado y meto los dedos en las llagas de sus manos, y mejor dicho pues, yo no les creo, porque ellos ¿qué le decían? Lo vimos, resucitó, y él diría, estos me están queriendo decir, como recochar, estos, si me quieren tomar del sí, me quieren recochar, yo no les creo a usted, no les creo, y el Señor se aparece, y le dice, ay Tomasito, no seas incrédulo, le dijo, ¿cómo? Entonces le muestra las manos y el costado como quien dice para que vean que sí soy yo. Pero ¿por qué tiene que dar esa constancia? Evidentemente porque la apariencia del Señor cambió después de la resurrección. ¿Sí se dieron cuenta? Que muchas veces cuando Él se desaparecía ya resucitado no lo reconocían de una. Había cambiado, claro, cambió, su aspecto cambió. Sí, en varios episodios vemos eso que no lo reconocían, gente que anduvo con Él por años, no lo reconocían de inmediato. Tampoco lo reconocían, cambió su aspecto. No lograban con ese parecido, decían como que sí es, pero no. Entonces, bueno, ya la constancia, no si soy yo. Y los discípulos se regocijaron viendo a quién, al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, le dijo Jesús a los apóstoles. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermoso, ¿no? Entonces no los dejó sin el Espíritu Santo, porque hasta ese momento ellos eran dominados y gobernados por la incredulidad. O sea, viendo los milagros, lo veían caminar por el agua, lo vieron decirle al mar: cállese, quieto viento. Lo vieron, lo escucharon, lo vivieron, lo vieron decirle a Lázaro: Lázaro, levántate. Lo vieron a Lázaro saliendo en vendas, ya no podrido. Todo eso lo vieron y no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No sabían qué pensar de él, ¿verdad? ¿Entendían las Escrituras? Nada, las tenían veladas. No lograban entender quién tenían delante de él. Duraron 3 años caminando con alguien que nunca lograron conocer, porque el Hijo de Dios, el Mesías, es revelado por una persona que se llama el Espíritu Santo. Dígame. Y sin el Espíritu Santo usted se puede reventar diciéndole a alguien quién es Jesús, pero esa persona jamás lo entenderá. Y si usted lo convence, será un convencimiento como mental. La persona va a creer: ay, sí, yo sí creo en eso. No, usted necesita la convicción que trae el Espíritu, que viene al corazón, no a la razón. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, tener el Espíritu Santo. Usted como, pastor, ¿yo cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Primer punto: ¿usted cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios? Sí, amén. ¿Usted le dice al Señor, a Él el Señor? Sí. ¿Al Kyrios, Señor de señores? Sí. Rey de reyes. ¿Usted cree que Él es el Señor de los señores? ¿Usted cree que hay algún camino alterno a Él? No. ¿Usted cree que por Buda vamos al cielo? No. Seguro que no. De pronto hay un atajito ahí, ¿no? ¿Por ser taoístas vamos al cielo? No. ¿Por Mahoma? Tampoco. No. ¿Usted cree que solamente hay un camino al cielo? Amén. Sí, amén. Y le va a hacer otra pregunta: ¿usted cree que hay intermediarios entre Jesús y usted? No. ¿Usted cree que necesita la intercesión de la mamá del Señor? No. ¿La de algún santo? No. ¿San Epifanio? No. ¿Crisóstomo? ¿Nada? ¿No? Amén. Entonces, esos son señales de que usted tiene ¿qué? El Espíritu Santo. ¿De dónde saca eso, pastor? De que la palabra del Señor dice: y nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Otra señal de que usted tiene el Espíritu Santo: usted hoy entiende que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y se dio cuenta, sí se ha dado cuenta que antes usted pensaba que lo malo era bueno y lo bueno era malo. Así es. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, señor. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo, su conciencia va sufriendo una degradación que se puede llamar la cauterización de la conciencia. O sea, cuando somos niños tenemos como muy claro lo que es bueno y malo. Uno dice: no, tomar no es, eso es malo. Mamá, jamás tomaré, decía uno. Los que toman bobos, son bobos, miren los todos ridículos, mire, se vomitan, se caen. Oiga, sí, y yo me voy a quedar virgen hasta el matrimonio, yo no voy, ¡ja! Y yo, mire la vecina al lado, ya toda barrigona, yo no vi. ¿No era así? Pero ¿y qué nos pasa con los días, con los meses y los años? Ya el trago ya no es tan malo, tener novio resultó ser hasta bueno. Y cuando usted viene a ver, todo lo que era malo para usted se convirtió ¿cómo? Bueno. Su conciencia se va ¿cómo? Cauterizando, se va callando. Esa voz interna que te da como susto, ¿no? Porque los primeros pecados son como miedosos. La primera vez que usted le va a meter la mano en la cartera a la mamá, ¡uy, qué susto! Ya después, hermano, usted le saca que el billete, que la moneda, que... Por eso es delicado romper esas barreras. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Entonces la barrera va a sufrir, la conciencia va sufriendo un derrumbamiento, un apagamiento. Su carne, su maldad va como callando la voz de su conciencia para decirle: ya cállese, déjeme vivir mi vida, quiero gozar, dice. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando llega el Espíritu Santo, la conciencia revive. O sea, una de las señales de que usted tiene el Espíritu Santo, ojo con esto, una de las señales de que usted tiene el Espíritu Santo es que su conciencia está viva. Amén. Usted se le quitaron otra vez las ganas de pecar.
Usted volvió a decirle a lo malo, malo. Y usted volvió a decirle a lo bueno, Bueno. bueno. Usted ve la oportunidad del robo y usted dice no. Porque tiene ¿qué? El Espíritu Santo. Otra señal de que usted tiene el Espíritu Santo, entiende las Escrituras a un cierto nivel. Amén. Amén. Ya las entiende. No en un nivel alto, porque les voy a decir una cosa. Ay, que no faltará el teólogo que me dirá, ay, ¿de qué estás hablando? Pero un hombre de Dios que escuche lo que voy a decir, sabe que estoy diciendo la verdad. El entendimiento de la palabra de Dios y las cosas de Dios son como quien contempla un paisaje. Son como quien contempla una ciudad. Por ejemplo, desde aquí, ¿cómo se ve Neiva? ¿Cómo la ven? ¿Normal? ¿Usted la ve normal? No. Básicamente no la veo. Básicamente no la veo. ¿Qué veo? La casa. Veo la reja y veo un palito afuera. ¿Eso es Neiva? No. Una muy pequeña parte de Neiva. Ahora, si yo me salgo de acá de Neiva y empiezo a caminar y me subo un poquito en una lomita, ¿se empieza a ver Neiva? Sí. Y si me subo más alto Más. y más alto, Más. y cuando me ubico en la montaña más alta, ¿cómo se contempla? ¿Perfectamente o más o menos? Perfecto. Completica, de punta a punta, de un punto al otro. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, pero entre más usted crece espiritualmente es como ir subiendo una montañita desde donde usted contempla las cosas de manera ¿cómo? Diferente. No es que las cosas cambian, el que cambia es ¿quién? Usted. Por eso cada lectura de la Biblia que hacemos cada año es una sorpresa. Sí, amén. ¡Wow! Y esto, imagínense, yo tengo 17 años leyendo la Biblia y estudiándola. Y todavía escucho salmos que digo, ¡ah! ¡Qué lindo! Muchas veces me pasa que digo, Señor, qué diferente es leer la Biblia a entenderla. Y qué diferente es entenderla a creerla. Pero aún más diferente, Señor, es cuando uno lee lo que ha vivido. Amén. Cuando usted vive la Biblia, eso es otro cuento, otra historia diferente. Qué lindo es ver que ahora uno ha vivido lo que vivió David, lo que vivió el Señor, lo que vivió Pedro, lo que vivió Juan, y uno decir, esto ya lo he vivido, yo lo viví. Y uno se siente identificado, como si uno estuviera metido en la Biblia ahora. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermoso, ¿cierto? Entonces, tener el Espíritu Santo me da como acceso al entendimiento de la Biblia, pero hasta un nivel. Claro. Usted necesita ir a otro nivel en la relación con el Espíritu de Dios, que es el del bautismo con el Espíritu Santo. De recibir el Espíritu Santo, por eso Él lo sopla. ¿Para qué lo sopló sobre ellos? Para que estuvieran ahí, se les metiera. Amén. Ya habían sido limpiados con la sangre, ya se podía recibir el Espíritu. Antes no, antes solo venía sobre. Venía en ellos, como un agente interno, renovando su conciencia, reviviendo su espíritu. ¿Cuántos me entienden? Sí. Abriendo su entendimiento a las cosas de Dios porque no las entendían. Las tienen de frente y no las entienden. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero necesitamos una mayor dimensión en la relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ahí más adelantico, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, viene la declaración de Jesús acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ya no solamente van a tener al Espíritu Santo dentro de ustedes como un agente de cambio, de reforma en sus corazones. No solamente lo van a tener como alguien que les habla ya. Hay gente, escúcheme bien, que solamente tiene el bautismo en agua y el Espíritu Santo, y con eso han hecho maravillas. Predican, van por el mundo, han hecho misiones. Le hace las historias de los grandes misioneros, muchas veces bautistas, que usted jamás les lea a ellos en sus ¿cómo se llama? En sus biografías, porque yo me he leído muchas biografías de diferentes personajes del cristianismo, y usted nunca les lee a ellos una experiencia grande con el Espíritu Santo, ni nunca lee usted un milagro. Usted lee en ellos grandes sufrimientos y padecimientos por el Evangelio, sí. Brutal, como este Adoniram Hudson, que iba para la India y resulta que la borrasca y la tormenta y la cosa lo terminó tirando por allá como en Birmania.
Y él no pudo salir de Birmania él digo, es que yo voy es para la India de misionero. Bueno, hay veces los hombres de Dios no tienen tanta comunión con el Espíritu, pero si tienen un corazón sincero, Dios termina encaminando los pasos de ellos. ¿Usted sabía? Jehová encamina los pasos del hombre. A veces los hombres, eso dicen los poderes, que hacemos planes, pero Jehová es el que termina encaminando los pasos de uno. Él iba para India, pero terminó ¿en dónde? Por allá en Birmania, creo que era Birmania, ahorita la verdad no sé si me estoy equivocando, pero el punto es que a él de una vez lo fueron cogiendo preso por andar hablando del Señor y todo eso. Duró como un año preso en unas mazmorras, encadenado, en un estado, perdió su mujer, mejor dicho, para que me entiendan, fue un hombre que tuvo 4 esposas, y no porque fuera un hombre promiscuo, sino porque se le murieron 3. Se le murieron 3 en las misiones y en ese ir y venir, porque entiéndame que hoy en día dice, me voy para Birmania, usted coge un avión. Y se fue y llegó allá y hola, ¿cómo están? No, hoy en esa época me voy para Birmania era una travesía, era montarse en un barco atravesando el Atlántico, eso no, terrible, es una travesía de meses para llegar allá. Y estando allá hizo 1000 cosas, pero fue un hombre que sufrió ¿cómo? Muchísimo. Entonces cuando usted lee las historias de estos grandes hombres de Dios, están llenas, uno, de grandes sufrimientos y de conversiones, porque sí, más de uno de ellos era muy metidito con Dios y Dios tocaba a la gente, y solo con el bautismo en agua y tener el Espíritu Santo hicieron maravillas, hermano. Más que muchos, yo leí, hicieron con eso, más que muchos de nosotros han hecho esos varones de Dios y lo lograron desde esa dimensión de las cosas. Pero la palabra del Señor nos habla de un nivel mayor, que lo hemos visto sobre todo desde el principio del siglo pasado, cuando arranca ese mover pentecostal en la iglesia cristiana que estaba como apagado. Y fue porque se logró hacer este entendimiento, que necesitamos ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. No solo tener el Espíritu Santo, sino un bautismo. Ahora, mire lo que dice acá. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, dice ¿cómo? Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Para cambiar? ¿Poder para cambiar solamente o ya tenían ese poder? ¿Ya había el Espíritu? Ya el Espíritu Santo estaba adentro. Les había dado la capacidad de orar, por eso pudieron mantenerse 7 días orando esperando el Pentecostés. Oraron. Siguieron peleando como antes, que se la pasaban en peleas, disensiones. No. Y el Espíritu de Dios comenzó a poner ¿qué? Armonía en la iglesia. Los empezó a poner ¿qué? De acuerdo. Pero Jesús les dijo, pero les falta algo. ¿Qué será, Señor? Poder para ser testigos míos. Entonces, testificar, decir Cristo, Él está vivo. No es solamente decirlo, es que se ve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo puedo llegar allá donde los indígenas y decirles que el Señor Jesús está vivo. Y yo le digo, ¿y dónde anda? No está en el cielo. Y entonces, hermano, eso se tiene que ver. Porque la Biblia, Jesús dijo, es que no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero viene otro consolador. Viene el Espíritu Santo para ser su pastor, para ser su papá. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer que mi obra no sea una obra de palabrerías humanas, sino que sea una realidad. Que lo que yo hice, lo hagan ustedes. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que estaba sobre mí va a estar sobre ustedes. Digan amén. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, no cuando recibáis el Espíritu. Antes digo recibid el Espíritu Santo, pero ahora dice Él va a venir sobre ustedes. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y con claridad la palabra del Señor dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, lo que tanto le gusta a muchos. Estudie, lea y hable. Estudie, lea y hable. Bla, 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 bla. Pero Pablo dice que no consiste en bla, 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 no consiste en palabras. Se consiste en ¿cómo? Poder. En poder. Y me acuerdo yo del testimonio del hermano T.L. Osborne, que le cambió su panorama de la vida cuando fue a la campaña con un varón de Dios muy usado en sanidades. Y él solamente le dijo a este hombre un versículo que le cambió la mente a ese hombre de Dios para siempre.
Uno de los ministerios con más sanidades de la historia nuestra, de la iglesia, lo tuvo ese varón de Dios. Yo lo conocí con 14 años. Y les testifico, es el único hombre que he visto en mi vida que brillaba. Como dice la Biblia, que Moisés resplandecía, ese hombre resplandecía. Yo lo miraba, él con su barba pelirroja así, y sus vestimentas de la India, porque venía de India, su ministerio fue muy fuerte en India, y con su esposa al lado, y hablaba así, pero el tipo brillaba. Yo me quedaba mirándole y decía, ese hombre brilla. Como Decía yo. Moisés. Sí, y les digo, yo vi ministrando también a Claudio Freyson, y a Benigín, y a todos esos otros varones de Dios que usaba Dios tanto, y los he visto ministrando. De Morris Cerulo, esos otros gigantes. Oiga, pero este hombre brillaba, como dice la Biblia, que Moisés brillaba, o sea, la gloria de Dios está sobre él. Y este hombre, T.L. Osborne, simplemente llegó a esa reunión donde estaba este evangelista de poder, y él dijo una sola palabra. En tiempos donde había mucha lucha y donde el pentecostalismo se abría paso en medio de todas esas iglesias bautistas gringas, ¿sí? Muy tradicionales, que no aceptaban este tipo de cosas, que ellos tomaban por hecho de que milagros, dones y todo eso no existía, que eso no era de Dios y que eso ya estaba pagado. Y este hombre sacó una frase que me gusta mucho de la Biblia, que está en Hebreos, y dice, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Y entonces T.L. Osborne entendió y dijo, ¡ah, Señor! Pues si sanaste ayer, sanas hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sanas mañana. Sí, amén. Por eso nosotros decimos culto de milagros. Yo le digo, no, vida de milagros. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia no dice, y estas señales estarán en los cultos de milagros. La Biblia dice, y estas señales seguirán. Sí, amén. ¿A qué? ¿Al culto de milagros? No. A los que crean. En mi nombre echarán fuera a los demonios. Cuando T.L. Osborne entiende eso, dice, wow, recibe el bautismo del Espíritu Santo, lo creyó, porque usted antes de recibirlo tiene que creerlo. Pero usted no puede creer, no, yo ya lo tengo, porque alguna vez a mí me pareció, no, mire, el bautismo del Espíritu Santo no parece que usted lo tiene. Usted sabe que lo tiene porque es una experiencia sobrenatural impresionante. ¿Cuántos dicen? Amén. El otro día hablando con el pastor Carlitos, él me decía, hablábamos nosotros, ¿y cómo fue tu bautismo? Y el de Mauricio me preguntaba, ¿y cómo fue el del Espíritu? Y yo dije, no, el mío fue que, ya tú sabes que yo estaba así, y vino un pastor orando en lenguas, me puso la mano en la barriga y ¡fum! Como aguas. La Biblia no dice, una corriente de agua. Y se me metió el agua y me superó y entraron las lenguas del Espíritu. Las lenguas no salen de la mente. Por eso no hay escuela para lenguas. No, repitan todo, Rubán, calla. No. Sí, como yo, es que yo, hermano, la habíamos visto de todo. Y eso es parte de lo que yo hice en mi vida. Eso entró. Y luego yo decía, yo trataba de frenar las lenguas. Yo quiero que las lenguas sean genuinas. Que no sean algo así como raro. Y entonces sí, padre, no. Y me ponía así, padre, ¡ay! Se me enredaba la lengua. Me callaba, no, así no. Y volví a tratar de orar a todas, y la lengua, y ya que se me explotan, hasta que por allá un pastor llegó y me dijo, ¡salte la lengua! Y ¡pum! Mi hermano, y se destapó, y duré como media hora hablando en lengua de hermano, después ¿quién me detenía? ¡Qué tremendo! El de Mauricio fue como 3 días, ¿no? Temblando y orando en lengua, no podía parar. Entonces, a uno no le parece que tal vez tiene el bautismo del Espíritu Santo. No, yo sé que lo tengo. Y entonces me preguntaba el pastor Carlitos, ¿y cómo fue el del fuego? Le dije, el bautismo de fuego para mí fue en una reunión de pastores donde de repente vino como algo del cielo. Yo sentí como una cosita así que hizo así, ¡pum! Y me dio por la cabeza y me caí. Nadie estaba orando por mí en esos momentos, pero me fui para el piso y empecé a temblar. Yo le dije, Carlos, como si te cogiera la corriente, pero sin dolor, porque la corriente duele, le decía yo a él, y nos reíamos porque de jóvenes en algunos lugares se hacían apuestas con unos electrodos, ¿sí? Para ver quién era el que más tiempo aguantaba con los electrodos, y la corriente duele. De hecho, uno terminaba soltando al otro porque ya el dolor iba como por acá del radio, ¡ay! Gritábamos y nos reíamos, bueno, de todas esas locuras que hacía uno de pelado. Pero
Pero el punto era que esto, yo le decía, es como corriente, pero que no duele. Y yo le decía, y yo trataba de frenar esto, de apretar así duro. Digo, no, necesito dominio propio. Estoy haciendo el oso, le dije al Señor, esto no está bien. Y apreté así duro y hermano, empecé a brincar así como una tabla que la sacuden contra el piso. Dije, no, peor. Y entonces unos pastores me echaban fuera a los demonios, otros no sabían ni qué pensar. Y yo ahí agarrado por el Espíritu Santo, ¿cuál demonio? Dios mío Jesús. Hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es real. Y usted lo necesita. Amén. Pastor, pero yo tengo el Espíritu Santo, hermano. A usted le gusta la oración, la palabra, viene aquí al culto. Claro que lo tiene. Ha cambiado. Él entiende la Biblia, le gustan las cosas. Usted lo tiene. Pero usted necesita ir más allá. Para que usted me entienda, no es lo mismo tomarme un vaso de agua a que a mí me cojan en un río y caudaloso y me metan allá hasta que el agua me inunde y me ahogue. Se me meta por los pulmones, por la barriga, mejor dicho, cuando vayan a hacer la autopsia, soy más agua que carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted necesita eso, que el Espíritu Santo se le meta hasta en los tuétanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para que el reino de Dios se manifieste en su vida. Para que cuando usted levante su manita en el hospital y diga el nombre de Jesús, se sana, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Fue que el enfermo cogió la cosa y se quitó todo y, hermana, estoy sano, me voy de acá. Y salí corriendo. Oye, espere que le den allá de alta, ¿no? Ya se fue corriendo el tipo en bata. ¿Cuántos me entienden? Necesitamos, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué Él es tan fundamental en la conquista de la tierra prometida o en el evangelismo? Hermanos, porque si no hay, el Espíritu Santo no está, si el bautismo del Espíritu de Dios no está, ¿cómo vamos a hacer para que la gente vea a Jesús en nuestra vida? No solamente las virtudes de Cristo, que ha sido la énfasis de la iglesia bautista, porque es que Cristo no fue solamente un hombre virtuoso, ¿o sí? ¿Sí? ¿Solamente fue un hombre de virtud? ¿Un buen hombre? ¿O el que fue? ¿Un hombre qué? De poder. ¿Y por qué me refiero al Cristo? Digo el que fue, porque es que estoy hablando de los días de su carne, que es el modelo nuestro a seguir, porque es que Él vino a mostrarnos cómo vivir en la fe. Él es el autor, ¿y el qué? Y el que consumó la fe, o sea, Él se la inventó y luego vino a la tierra para enseñarnos a vivir en fe. Y Él lo que nos quiso decir es, cuando usted tiene fe, usted puede hacer cualquier cosa. Y caminó sobre el agua, dominaba los mares, dominaba los vientos, pero ¿qué nos falta muchas veces? Fe. ¿Cuántos creen que pueden caminar sobre el agua? Una. Amén. La diferencia dice, uy, ¿cómo así? Mire, pare bolas. Hay muchos avivamientos en este mundo que no son muy conocidos. Hubo un avivamiento muy bonito en Indonesia, en algunas islas de Indonesia, y ese testimonio nos lo contaban unos pastores de Nueva York, contados por los pastores de allá que sucedieron. Y resulta que los que Dios empezó a tomar fuertemente en esas islas de Indonesia, ¿sabe qué fue? Los niños. Empezó a coger los niños, para el que crea que es que los niños no pueden ser usados. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a los niños, bueno, vayan a predicar a tal aldea. Ay, Señor, vamos a predicar a tal aldea. Pero ¿y cómo vamos a atravesar si hay un río inmensamente grande? Nosotros nos ahogamos, Señor. El Señor le dijo, pasen, que yo los voy a sostener sobre el agua. ¿Y qué hicieron los niños? Creyeron, y ese milagro lo vio un poco de gente, ¿no? Los niñitos pasaron el río por encima, caminando, como Jesús caminó sobre las aguas. Yo pregunto, ¿Pedro al creer en Cristo y al creer a la voz de Jesús que lo llamaba, no caminó sobre el agua? Sí. ¿Cuándo se hundió? Cuando titubeó, cuando dijo, pero ¿cómo? Si yo ni nadar sé, ¿y yo qué estoy haciendo? Mi mamá sí me decía, cuidado Pedrito, te metes en el agua. No. Empezó a ver que el viento como que movía las Sí. Le dio fue susto, se acordó que no sabía ni nadar y dijo, no, aquí no. Hermanos, ¿nos falta qué? Fe. ¿La fe de quién? De un niño. No solamente leer la Biblia, sino creerla. Que es el punto de estos estudiosos que yo digo, pero ¿para qué estudian tanto si no la creen? Mejor no la estudie tanto. Léase un pedacito y crea ese pedacito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, bueno, no les conté bien la historia de T.L. Osborne, ¿no? Y T.L. Osborne, para terminar la historia, perdón que no se las terminé, se fue para la India con ese bautismo del Espíritu Santo. Y él contaba, hermanos, ¿ustedes qué harían cuando yo sacaba la Biblia? Y decía, es que está la palabra de Dios.
Y entonces ellos sacaban el Corán y decían, no, esta es la palabra de Dios. Y él, que no, que esta es la palabra de Dios. ¿Y los otros? Ah, listo, pues si esa es la palabra de Dios, demuéstrelo, decía. Demuéstrelo, a ver. Entonces él preguntaba, ¿ustedes qué harían, hermanos? Están frente a esta incredulidad, están predicando, haciendo todo lo que se supone que debemos hacer, pero la gente no cree porque no hay una demostración de que el Dios nuestro es el real, y que la Biblia nuestra es la real, y que lo que nosotros hablamos es lo real, y que todo lo demás es ¿qué? Mentira. Eso hay que demostrarlo. Y entonces Dios empezó a ¿qué? A darle señales en el mundo musulmán, y se empezaron a convertir así por multitudes al evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el Espíritu Santo, amén. Se me fue el tiempo, Dios mío, se me va a acabar el tiempo. Bueno, para concluir, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo deja de ser el pastor de la iglesia? ¿Qué pasa cuando las armas de nuestra milicia ya no son espirituales, sino que comienzan a ser como carnales? Vamos a la historia rápidamente. ¿Qué sucedió? Viene un apagamiento espiritual, ¿no? Con la supuesta conversión de Constantino, que después fue llamado el Grande, que ya ahorita, otra vez mirando otra vez la historia de Constantino, me di cuenta de que la supuesta conversión de Constantino fue hacia el arrianismo, que siempre ha sido tomado como una herejía temprana en el cristianismo. ¿Y qué dice el arrianismo? El arrianismo dice lo que dicen los testigos de Jehová, y es que Jesús es un ser creado, que no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, y como Hijo es creado. ¿Eso dice qué? El arrianismo. Evidentemente la conversión de él fue una conversión falsa, y en vez de que el cristianismo se tomara Roma, yo pienso que más bien Roma se tomó el cristianismo. ¿Por qué lo dice, pastor? Pues porque nosotros cambiamos completamente los papeles. Ahora el cristianismo en esa época se convierte en un poder imperial, ¿sí? Y ya el Espíritu de Dios no es el jefe de la iglesia. ¿Qué hicieron? Los hombres se apoderaron de la iglesia. Allá está en la casa, me va a leer Mateo capítulo 21 del versículo 40 al 45, y se va a leer la parábola de los ¿qué? Labradores malvados. Y usted va a entender qué pasa cuando los hombres se apoderan de la obra de Dios. Entonces todos estos tipos se adueñaron del cristianismo y lo convirtieron en una ¿qué? Religión. Pero no solamente una religión, sino que la constituyeron como un imperio religioso. O sea, Roma pasó de ser un imperio humano sencillo como cualquier otro a convertirse en un imperio ¿qué? Religioso. Cuando esto pasó y ya no hay armas espirituales, ya no hay señales, ya no hay milagros, ya no hay prodigios, ya hasta la predicación está sin el poder del Espíritu, todo se está yendo. Pregunta, ¿cómo evangelizaba la Iglesia Católica Romana en esos días? Con la espada. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, la otra vez me vi una película del conflicto que hubo en la parte norte de Europa con unas tribus paganas y con unos supuestos pueblos que habían sido bárbaros y que habían sido cristianizados. ¿Cómo era que empezaron a conquistar esas tierras y a obligar a la gente a convertirse al cristianismo y a abandonar el paganismo? Pues mochándole las piernas, los brazos, matando la gente, destruyéndola y bautizándola a la brava. Y esa era la conversión, hermano. Entonces, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo ya no es el jefe de la iglesia? Ya él deja de ser el director de la iglesia. ¿Quién se apodera de la iglesia? El hombre. El hombre. Y el hombre domina, hermano. Y el hombre gobierna. Y el hombre se enseñorea. Y el hombre utiliza ¿qué armas? Las de la carne. O sea, básicamente se alía con Satanás utilizando el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para destruir a los pueblos. ¿Dios nos mandó a matar gente? No. Entonces, hermano, uno tiene que tener claritica la vida, ¿vale? Ahora, en la actualidad, muchas iglesias no están bajo el gobierno del Espíritu Santo, sino que sus pastores son los amos de la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Es importante, hermanos amados, que el Espíritu de Dios vuelva a ser el pastor de la iglesia. En todos los rincones de la tierra
el Espíritu Santo le está pidiendo a la iglesia que le devuelvan el control de la iglesia y que los pastores suelten el control de la iglesia, porque se apoderaron de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta iglesia ha sido guiada por el Espíritu y va a seguir siendo gobernada por el Espíritu Santo, porque no tengo el más mínimo interés, hermano, ni ninguno de los pastores de esta congregación, de quitarle el dominio al Señor. No le queremos dar golpe de estado ni nada por el estilo, amén. Que sigamos siendo nosotros los siervos que obedecemos al Señor y que Él siga siendo el Señor. Amén. Pastoreándonos a todos. Entonces, para terminar, ¿el Espíritu Santo es fundamental en la conquista? ¿Sí o no? Sí. ¿Podemos solos? No. ¿Quién hace los milagros y las maravillas? El Señor. ¿Usted qué pone? Creer, orar y predicar. Hable. Ore por el enfermo. Crea que Dios lo hace. Amén. Amén. Y pida ese bautismo del Espíritu Santo hasta que usted lo tenga, pero hasta los huesos. Y recuerde que el bautismo no se recibe una sola vez. Se puede recibir todos los días hasta que a usted no le quede nada de lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Nos faltó más tiempo, Dios mío, para hablar de otras cosas, pero traté de sintetizar ya lo que más pude, ¿vale? Vamos a orar. Amados Padre Celestial, nosotros te pedimos perdón, Señor, si en algo le hemos quitado dominio, gobierno y control a tu Espíritu Santo aquí, mi amado Jesús, hasta en lo más mínimo. Te pedimos perdón, y yo como pastor general de esta iglesia te digo, Señor, toma tu lugar. Tú eres el pastor Espíritu Santo. Tú eres el que tienes que gobernar esta iglesia. Tú eres el que tienes que decir qué se hace y qué no. Y cómo se hace, Señor. Y en qué tiempo se hace. Yo te pido, poderoso Espíritu Santo, pastorea a tu pueblo. Visítalos a todos en sus casas. Que cuando lleguen tú estés allí esperándoles. Guíalos. Quítale las vendas. Hazles entender tu palabra. Dales fe. Dales fuerza y poder, Señor. Pastoreanos, Espíritu Santo. Porque estamos dispuestos en humildad y mansedumbre para que tú lo hagas. Te pido, Señor, bendice a tu pueblo que escuchó tu palabra y permítanos en una noche de reposo, de descanso y de tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga muchísimo, los guarde y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Chao, chao, mis hermanos. Amén.